Ya, ahora sí, para terminar de ordenar ideas, en términos de algunas cosas que es importante que destacar. Voy a estar hablando en este video en particular de conservación de masa, conservación de volumen, perdón, conservación de volumen, eh, que en la palabra conservación no está relacionada con algo como que no cambia, sino que está relacionada con algo que yo puedo hacer el seguimiento de todo lo que está ocurriendo, ¿ya? Y que esencialmente yo puedo decir, mira, cambios en el volumen va a ser porque hay un caudal de entrada y un caudal de salida que son diferentes. Entonces, eso es lo que hay detrás de los conceptos de conservación. Donde conservación de ecuaciones conservativas, perdón. Donde la conservación de volumen también se puede interpretar como un caso particular de principio de conservación de masa, porque ese sí que es principio, ¿ya? Eh, que es un caso particular que se obtiene cuando la densidad es constante, pero también es algo que se ocupa bastante a menudo en mecánica de fluido. Nosotros vamos a estar hablando de conservación de volumen durante todo el rato. Y lo que hay detrás es de que de alguna manera los cambios en las densidades son relativamente pequeños, ¿ya? Eh, si es que no sé, pues si es que caliento la temperatura, si es que caliento el agua y produce un aumento de la temperatura y una disminución disminución de la densidad, esa disminución de la densidad, en la realidad lo que está ocurriendo es una pequeña expansión del volumen, ¿ya? Porque lo que importa es la conservación de masa. Pero esa expansión es chiquitita, así que uno puede decir de que va a tener un principio, una conservación de masa, que va a estar explicando cambio en la densidad, pero también una conservación de volumen, donde los volúmenes van a estar cambiando principalmente por los caudales de entrada y los caudales de salida, olvidándonos este efecto de expansión térmica que es más bien secundario. Así que es algo que va a aparecer y lo vamos a estar ocupando muchas veces, ¿ya? La conservación de volumen, entonces tenemos que ir de D a de T, que es igual al caudal que entra menos el caudal que sale, donde ya les mencioné que este caudal que entra es forzante y el caudal que sale depende de, depende de lo que ocurre en B. ¿Ya? En ese sentido, voy a estar escribiendo acá lo que se conoce como leyes, los cierres, donde si tenemos un orificio, el caudal de salida va a ser igual al área del orificio a la raíz de 2GH, donde H es la altura de agua por sobre el orificio, la raíz de 2GH. Tenemos el caso de un vertedero, donde imagínense que este es un vertedero, es una pared sólida, y lo que se tiene es que el agua está alcanzando hasta esa altura de ahí, por sobre este punto del coronamiento del vertedero, que se conoce, y nosotros vamos a definir entonces como H, como toda la altura de agua que hay por sobre ese punto de salida, donde una de las cosas que se tiene es que el caudal de salida, que va a estar pasando por aquí, caudal de salida que va a estar virtiendo por arriba, va a ser el área de salida, que la vamos a decir como B por H, ese es el área, por la velocidad, que se mantiene el raíz de 2G. ¿Ya? Y en general todas estas cosas de acá uno le agrega un coeficiente de gasto del vertedero, que lo vamos a conocer en hidráulica, ingeniería hidráulica, eh, que esencialmente es lo que ajusta todas las preguntas que aparecieron ahora, se ajustan con este coeficiente de gasto que se tiene. Pero desde el punto de vista físico, uno dice, bueno, yo tengo un escurrimiento de alto H, por donde está pasando un caudal con una cierta velocidad que es raíz de 2GH. Eso es lo que hay detrás del caso de los vertederos. En el caso de medios porosos, uno tiene que el caudal, la velocidad. Imagínense, tenemos una tubería
Y aquí tenemos un tapón de tierra, tierra o suelo. El caudal de salida va a ser el área de salida, el área de la tubería, por lo que se conoce como la ley de Darcy, que es el área de la tubería por la ley de Darcy, que es menos K por dp gorro a dx, ¿ya? Donde K, esa es la conductividad hidráulica, que depende del suelo. Suelo. Es una propiedad que depende del suelo, o sea, es un dato. O sea, si yo tengo acá un suelo, yo puedo medir la conductividad en términos de acá. Me faltó. Sí, ¿ya? El, sí, yo puedo medir la conductividad, no sé, por 80 milímetros por día o centímetros por día, una cosa así, ¿ya? Y el área es el área de la tubería y esencialmente lo que interesa conocer ahora cuánto va variando la presión motriz, concepto que ya conocemos. No, todavía no conocemos, que eso, la presión motriz es, dejémoslo ahora en términos de la presión directamente, la presión dentro de este tapón de suelo, ¿ya? Eso sería, y este signo menos, lo que me está diciendo es que el agua dentro de un suelo se mueve desde zonas de mayor presión hacia zonas de menor presión, ¿ya? Eh, Eso. Entonces se necesitan leyes de cierre, donde esencialmente yo lo que necesito conocer es cuánto vale, qué es lo que está ocurriendo dentro del suelo. O sea, dentro de mi volumen de control, ya sea por H o ya sea por la presión, en este punto de acá, ¿ya? Que sería la presión antes del tapón de tierra. Así que todo esto acá depende del volumen de salida. Entonces, veamos, por ejemplo, un tema. Tenemos un estanque, donde este estanque tiene un área basal área A, y hay una altura H, que depende del tiempo, y hasta acá está entrando un caudal Q0 y por acá abajo tenemos un orificio donde está saliendo un caudal de Q de salida. Entonces, escribimos ahora, para este problema tenemos que el volumen va a ser igual al área de la tubería, o sea, el área A por la altura H. El caudal que entra es igual a Q0, dato. El caudal de salida sería el área del orificio por la raíz de 2GH. Por lo tanto, llegamos a un resultado del tipo el área, que es una constante, por dH a dt es igual a Q0 menos el área del orificio por la raíz de 2GH. ¿Ya? Donde, dependiendo de la condición inicial, este sistema de acá, dependiendo de la condición inicial, vamos a obtener un resultado del tipo H. Y lo que puede ocurrir con la altura de escurrimiento, la altura dentro del estanque, puede ser algo que aumente o disminuya dependiendo de la condición inicial. Y también, y ese, dependiendo de la condición inicial, está medida respecto de una altura característica H asterisco, donde lo que va a estar ocurriendo con la altura de escurrimiento, esto de acá, para una condición inicial, con H menor que este H asterisco, lo que va a ocurrir con la altura de escurrimiento dentro del estanque va a comenzar a aumentar gradualmente hasta asintóticamente llegar al valor de H asterisco. Y si yo tengo una altura mayor, lo que va a ocurrir entonces es que la altura dentro del estanque va a ir disminuyendo, si es que yo tengo una condición de borde de H que es mayor de que este valor de H asterisco. ¿Y qué es lo que es el H asterisco? Y una de las cosas importantísimas es la altura del régimen permanente. Permanente. Donde dB a dt es igual a 0 y ese 0 va a ser el balance entre el caudal de entrada con el caudal de salida que va a depender de esta altura H asterisco. ¿Ya? Así que el régimen permanente es una de las cosas primeras que uno tiene que comenzar a pensar. Es, ¿qué es lo que si yo
me armo un sistema de ecuaciones conservativa. ¿Qué es lo que ocurriría si es que yo eventualmente digo dA de t es igual a cero? O sea, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en el régimen permanente? Eso, el sistema se va a estabilizar de alguna manera desde la condición inicial hasta llegar a este valor del, del régimen permanente, pero me interesa conocer cómo hacer ese régimen permanente para saber si es que, no sé, pues la altura va a ser más grande, va a ser más chica, va a ir aumentando, eventualmente se me puede inundar en el régimen permanente, etcétera, en el caso de, de este tipo de problemas. Así que el régimen permanente es fundamental para efectos de poder entender qué es lo que va a estar ocurriendo con la evolución de estos sistemas. Independientemente de si estamos hablando de una altura de un edificio, un vertedero o está pasando por un medio poroso. Independientemente de eso, ¿ya? El régimen permanente es fundamental. Y desde el punto de vista, aquí un comentario medio nada que ver, yo tiendo a pensar cuando se habla del concepto de sustentabilidad, etcétera, es esencialmente asegurarse de tener una solución del régimen permanente que sea razonable, ¿ya? O por lo menos acepte nuestra existencia, ¿ya? Porque si es que nosotros armamos un sistema, si fuéramos capaces de predecir todo y armamos un sistema de ecuaciones y vemos qué es lo que va a ocurrir con este sistema de ecuaciones en t infinito, y en t infinito no estamos nosotros, quiere decirte que no funciona, ¿ya? O si en t infinito no murió la vida, no funciona el régimen permanente. Entonces, por eso es la importancia del régimen permanente para poder entender hacia dónde van a ir los sistemas, ¿ya? Independientemente de cuánto se demore, primero es importante saber qué es lo que va a estar ocurriendo con el sistema en infinito para poder hacer algún tipo de análisis preliminar antes de entrar a resolver la EDO, que esto quedan unos corchos feos, ¿ya? Y en el caso concreto de estos volúmenes de acá, si yo tengo un estanque y tengo una altura del estanque chiquitita y está saliendo por un caudal de salida, inicialmente el caudal, la altura es chica, por lo tanto todo el caudal de salida es pequeño en comparación con el caudal de entrada, y que lo que va a tender a ocurrir es que Q0 es mayor que el caudal de salida, así que la altura en el estanque va a comenzar a aumentar, hasta que llegar al equilibrio de donde todo lo que entra es igual a lo que sale, régimen permanente. Si es que parto de un valor de un H muy grande, este término acá, el caudal de salida va a ser muy grande respecto de Q0, por lo tanto lo que va a tender a ocurrir es a vaciarse el sistema en función del tiempo hasta que nuevamente llegar asintóticamente al valor de H asterisco. ¿Ya? Comentarios. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un estanque cónico? ¿Ya? Y acá tenemos el orificio. ¿Ya? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia el caudal de entrada? No, porque ese nunca cambia. ¿Cambia el caudal de salida? No, sigue siendo el área del orificio de la raíz de 2GH. ¿Pero qué es lo que cambia? Cambia el volumen. ¿Ya? Ahora ya no puedo decir que el volumen va a ser igual a por H, porque esto de acá funciona solamente si tenemos un sistema prismático, un estanque prismático. Así que lo que tenemos que ser es capaz de parametrizar V en función de H, y con este resultado de acá calculamos directamente dV a dt, que me queda así como dV a dH por dH a dt por la cadena, y ahí nos vamos a encontrar entonces con una ecuación diferencial donde que ya no es una constante, es el valor de A, sino que ahora esto de acá depende de cuál es el valor de H, así que pasaría a ser un resultado que es no lineal, en términos de la, bueno, todo no lineal, pero por lo menos acá el término de B A de T ya dejaría de ser lineal con H, sino que pasaría a ser no lineal en función de H. Para eso hay que parametrizar cuánto vale el volumen de un cono en función de H, que es la base por altura en función de H, y la base sería el área de un círculo de radio R, donde ese radio R depende de H, ¿ya? Así que ahí tienen la manera de cómo hacer esa parametrización. Eso, ahora sí, terminamos con la materia de teoría de transporte Reynolds. Trabajo grupal del viernes, vamos a estar trabajando sobre este tipo de cosas, ¿ya? Régimen permanente, fundamental. Nos vemos, chao.